Dios les bendiga, queridos hermanos. La paz de Dios esté con ustedes, familia de la fe. Les saluda el pastor Giovanni Maldonado, aquí con ustedes, con una reflexión de la palabra del Señor. Y hoy vamos a hablar acerca de la batalla espiritual que tenemos todos nosotros, los hijos de Dios, todos los días. ¿Okay? Y quiero dar como introducción una canción que yo escuchaba hace tiempo, un cantante cristiano que decía: dos seres hay en mí, uno quiere ser el bien, el otro quiere ser el mal. Y a veces nos encontramos todos los días nosotros con esa lucha de hacer lo que le agrada a Dios y de hacer aquello que no le agrada a Dios. Todos los días tenemos tentaciones. Por eso el Padre Nuestro dice al final: líbranos de toda tentación. O sea, todos los días somos tentados a hacer el mal, a hacer el pecado. Y a veces nosotros caemos, a veces fallamos. El problema es que cuando fallamos hay personas que van al extremo y se sienten culpables. Y se les olvida de que la palabra del Señor dice: hijitos míos, si alguno de ustedes pecare, abogado tenemos con el Padre, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahí mismo en 1 de Juan dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, al venir a Cristo no quiere decir, queridos hermanos, que dejamos de pecar. Siempre vamos a cometer errores, siempre vamos a faltar. La diferencia es que ahora tenemos la sangre de Cristo, tenemos a Cristo en nuestro corazón, y a pesar de ser pecadores, a pesar de vivir en este cuerpo carnal que siempre quiere pecar, Jesucristo nos justifica por su sangre preciosa derramada en la cruz. Ahora bien, es una batalla espiritual que tenemos, ¿okay? Así como decía ese cantante: dos seres hay en mí. O sea, es una lucha espiritual que hay entre nosotros queremos adorar a Dios en nuestro espíritu, pero nuestra carne quiere deleitarse en la carne, y Satanás, los deseos de esta carne, ¿okay? Y la carne misma nos hacen a veces fallar. Hoy quiero darles un mensaje que habla acerca de eso, de esa lucha espiritual que tenemos todos los días, ¿ok? Y quisiera que vayan conmigo a Efesios 6:12. Dice: pero no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, hay aquí el escritor Pablo de esta carta a la iglesia de Gálatas está diciendo que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. O sea, un ejemplo: si un vecino, un amigo te hace un mal o un familiar, o sea, realmente no es ella, sino que fue utilizado por Satanás, por sus huestes, o por su debilidad en la carne, ¿ok? O por su falta de espiritualidad ante Dios, que le hizo que te hiciera algo, que te dañara. Lo mismo es cuando nosotros a veces cometemos ese mismo error. ¿Okay? Entonces por eso Dios nos manda a perdonarnos, a soportarnos entre nosotros, a entendernos entre nosotros. Entonces lo primero que tienes que hacer, tienes que estar consciente de que es una lucha, es una guerra espiritual que hay, querido hermano. Es una guerra espiritual. Tú no lo ves, pero alrededor de nosotros hay espíritus demoníacos, ¿ok? Que nos pasan ahí hostigando, y tenemos opresiones demoníacas a veces que nos hacen caer hacia la envidia, caer hacia la fornicación, al adulterio, a la pornografía, a los celos. Todo eso hace que esos espíritus pongan cosas en nuestras mentes o nos tienten en lo que vivimos en nuestro alrededor. Pero al mismo tiempo tenemos al Espíritu Santo que habita en nosotros, que dice que nos convence de verdad y de pecado para que nosotros hagamos el bien. Está la palabra del Señor, que si no sabemos usar esa palabra del Señor, fácilmente vamos a caer en la trampa del enemigo.
¿Por qué? Porque entonces nuestra mente, nuestro corazón no está lleno de su palabra, no alimentamos nuestro espíritu orando y leyendo la Biblia, teniendo comunión con Dios todos los días. Hermanos, todos los días. No es que vas a leer una vez a la semana la iglesia, la palabra. No es que una vez a la semana vas a orar. No. Es todos los días, que este libro de la ley no se aparte ni de día ni de noche, le dijo Dios a Josué. Y todas las cosas te saldrán bien, termina diciendo ese versículo. O sea, pero también dice, esfuérzate y sé valiente. Hay que esforzarnos, queridos hermanos, entonces, en alimentar este espíritu. Entonces, lo primero, tienes que estar consciente de que esto es una lucha espiritual que tenemos todos los días. Y yo quiero, querido hermano, que vayamos ahora a Apocalipsis, ¿okay? Donde habla acerca de una guerra, una lucha que va a haber, donde Satanás será vencido, donde Satanás será derrotado. A veces nosotros no entendemos que Satanás está vencido. La palabra dice que somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque si tenemos a Cristo en nuestro corazón, o sea, si tenemos a Cristo en nuestro corazón, queridos hermanos, o sea, ¿qué más podemos hacer? Yo siempre recuerdo esta historia porque me llena de gozo cuando los discípulos, dice la palabra del Señor, que bajaron al mar, había una tormenta, Jesús estaba con ellos, pero Jesús estaba cansado porque era completamente Dios, pero también completamente hombre, y en su humanidad se sintió cansado porque todo el día estuvo ministrando y estaba dormido. Y el asunto es que vino una tormenta, y la tormenta anegaba la barca y parecía que se iban a hundir, y Jesús estaba plácidamente dormido, pero sus discípulos tuvieron miedo. Se les olvidó que Jesús estaba con ellos. O sea, si tú no tienes a Cristo en tu corazón, pues claro, con todo el respeto que te mereces, querido hermano, lógico que tengas miedo, porque Jesús no está contigo. Pero si tienes a Cristo en tu corazón, ¿por qué tienes miedo? Y dice que despertaron a Jesús, y Jesús dijo, hombres de poca fe, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Y calmó la tempestad. Y ellos se preguntaron, ¿quién es este que tiene autoridad para calmar los vientos? Es Dios. Es Dios. Pero el diablo fue derrotado en la cruz. El diablo fue derrotado en la cruz. Él está vencido ya. Pero en Apocalipsis leemos una historia, y desde el versículo 7 hasta el 11 voy a leer. Y dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, Satanás. Luchaban el dragón y sus ángeles, o sea, los ángeles caídos. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo, Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron, dice, arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante nuestro día y noche. O sea, día y noche, hasta en nuestros sueños, Satanás busca la manera de atormentarnos, de afligirnos, a través del estrés, de la ansiedad, a través de cosas que nos está pasando, queridos hermanos.
habla aquí acerca de que el arcángel Miguel tuvo esa lucha contra los ángeles y dice que no hubo lugar en ellos en el cielo. Él ya fue derrotado. Y cuando habla en el versículo 10 dice: y entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, dice, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que acusaba delante de nuestro Dios, dice, día y noche. O sea, aquí está dando una profecía acerca de cuando hubo esa lucha en el cielo, entre cuando Satanás quiso levantarse contra Dios y ser igual a Dios, y fue echado del cielo. Y dice que, bueno, después dice en el versículo 10 y habla de Cristo cuando dice que nos trajo esa salvación, hermanos, esa salvación a través de Él. Y dice que ya el acusador que está en este mundo ya no tiene poder ni autoridad sobre nosotros, porque nuestra fe está puesta en Jesucristo. ¡Aleluya! Entonces, ¿por qué tener miedo? ¿Por qué tener miedo, queridos hermanos? ¿Por qué? Qué interesante es ver que a veces hay personas cristianas que se les olvida eso. ¿Por qué? Porque no leen la Biblia. No leen la Biblia, no estudian. Y mira aquí qué maravillosa porción que he encontrado. Entonces, primero tienes que estar consciente de que es una lucha espiritual. Okay. Segundo, tienes que apropiarte de esa victoria que Dios te ha dado, que te la dio en la cruz, porque Él venció en la cruz. Y si tienes a Cristo en tu corazón, ¿de qué tienes miedo? Dios ya nos ha dado la victoria, pero hay que usar las herramientas, las armas espirituales que Dios nos ha dado. Y eso es lo tercero. En el versículo 11, dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Vuelvo y repito otra vez, querido hermano y hermana, este versículo poderoso. Dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por la sangre del Cordero, dice, y de la palabra del testimonio de ellos. Dos cosas: la sangre de Cristo derramada en la cruz, y que nos apropiamos nosotros de ese derramamiento en la sangre. Somos justificados, somos santificados, somos purificados a través de la sangre de Cristo, queridos hermanos. Al recibir a Cristo en tu corazón, ya eres libre de toda acusación de Satanás. Y segundo, por el testimonio, dice, de ellos, del testimonio de ellos, de la palabra. Por eso es importante tener la palabra del Señor. Y quiero que regresemos entonces, para terminar, a Gálatas, o Efesios, 6:12, donde habla acerca de eso, que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales y potestades de maldad. Donde él sigue diciendo, dice, por tanto, dice en el versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Esto pues, dice, está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la corona de justicia, y calzados los pies con el aprecio del evangelio de la paz. Sobre todo el escudo de la fe, en que podamos, dice, que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Te he mostrado dos citas bíblicas, una donde nos dice que tenemos una lucha espiritual, que al mismo tiempo nos dice las armas que debemos tomar para defendernos en contra del enemigo, y habla acerca de ceñir vuestros lomos, de usar la palabra, de orar al Señor, de predicar y ser testigos, como dice en Apocalipsis 12:11, ser testigos de la palabra de Jesucristo. Esas son las armas, hermanos, que Dios nos ha dado para defendernos todos los días. Entonces, en conclusión, debemos ser conscientes de que tenemos una lucha espiritual, primero. Segundo, debemos de apropiarnos de esa victoria que Dios nos ha dado. ¿Okay? Satanás fue vencido hace muchos años, hace miles de años fue vencido y fue condenado al lago de fuego, pero él no se quiere ir solo. Por eso él busca tentar a la humanidad para llevar a más gente posible, pero en el nombre de Jesús. Por eso Dios nos ha dado la salvación a través de él, y él nos ha dado la victoria en la cruz. En la victoria, en Génesis fue profetizado que él, de la simiente de Eva, iba a salir un Salvador, y ese Salvador del vientre de la Virgen María fue Jesucristo, y él venció a la muerte porque él resucitó al tercer día. Y tercero, debes saber usar las armas que Dios te ha dado. Pero si no estudias la Biblia, si no estás en el secreto de Dios, difícilmente usarás esas armas. Y por eso pasas en lucha y tienes más derrotas que victoria. Pero hermano, ten más victorias. Ten la victoria de Cristo. La paz de Dios esté contigo. Te saluda el pastor Giovanni Maldonado. Dios te bendiga y nos veremos en otro día con otro mensaje de la palabra preciosa del Señor.